donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. 021 Lamento por haber perdido la parte trasera. Langia quedó completamente desconcertada por las preguntas de Jian Muchuan. Pero Jian Muchuan la arrastró al coche para ir a buscar a alguien. Resultó que Lilian, tras esperar y esperar noticias sobre la readmisión y las disculpas del Instituto de Investigación, simplemente tomó a su hija y subió a un vehículo que salía de la zona segura para transportar suministros. En cuanto a cómo lo supo Jian Muchuan, fue porque, aunque Lilian no trajo su propio comunicador, no dejó el rastreador de su hija. Langia sabía que Lilian solo estaba tratando de presionar a Jian Muchuan para que la presionara un poco más, así que orquestó esta farsa de escaparse de casa. De lo contrario, ¿cómo podría explicar su acción deliberada de dejar que su hija llevara un dispositivo de rastreo, revelando así su paradero a Jian Muchuan? En realidad, nunca tuvo la intención de irse. Después de todo, la zona segura era un lugar al que muchísimas personas deseaban entrar desesperadamente pero no podían conseguir un sitio. Langia sabía que el pequeño truco de Lilian no podía engañar a Jian Muchuan, pero aún así actuaba como si estuviera ardiendo de ansiedad. Solo cuando uno se preocupa de verdad por alguien revela el pánico más genuino que lleva dentro, ¿verdad? ¡Qué irónico! Langia lo escuchó con amargura, en silencio, y por instinto volvió a protegerse el vientre cuando llegó a un tramo accidentado de la carretera. Con la ayuda del rastreador, encontraron rápidamente a la madre y a la hija, que miraban a su alrededor con expectación bajo un árbol, en las llanuras a menos de 30 kilómetros de la zona segura. Papá Nu, ¿has venido a salvar a Miao Miao? La pequeña corrió inmediatamente y se arrojó a los brazos de Jian Muchuan. Lilian, por otro lado, se quedó clavada en el sitio, sintiéndose agraviada y asustada, con una expresión como si quisiera acercarse, pero no se atreviera después de ver a Langia. Langia, sin embargo, fue mucho más directa que ella. Se acercó a Lilian y, sin contemplaciones, la abofeteó 2 veces. Bofetada, bofetada. Los 5 o 6 hombres que estaban junto al coche se quedaron atónitos, y el rostro de Jian Muchuan se puso negro como la tinta. ¿Qué estás haciendo? Soltó a la niña llamada Miao Miao y rápidamente dio un paso al frente, regañándola severamente. La voz de Langia se alzó. Como puedes ver, maldita perra. ¿Acaso sabe que sus acciones están desperdiciando recursos humanos? ¿Sabe que lo que está haciendo podría provocar la muerte de quienes la encuentren afuera? ¿Acaso la vida de alguien no vale nada? Solo ella y su hija son nobles. Las palabras de Langia ahogaron la ira de Jian Muchuan, y los demás claramente coincidieron plenamente con su punto de vista. Fue un periodo especial. Si todos actuaran como Lilian, haciendo berrinches y huyendo, y luego obligando a la gente a arriesgar sus vidas para localizarlos, no se convertiría en un completo desastre. Aunque Jian Muchuan quería proteger a Lilian y a su hijo, por el momento solo podía contenerse. Al ver que estaba a punto de ser condenada, Lilian rompió a llorar inmediatamente, sintiéndose agraviada. Langia, sé que me odias por quitarle demasiado tiempo a Anu, pero no deberías hacerme daño así. Fuiste tú quien nos trajo a madre e hija hasta aquí y nos abandonaste, y ahora nos condenas. ¿De verdad quieres obligarnos a madre e hija a morir? ¿Qué dijiste? Las palabras de Lilian dejaron a todos atónitos. Langia quedó aún más sorprendida de que pudiera salir alguna mentira de su boca. Sin embargo, Jian Muchuan creyó las palabras de Lilian sin dudarlo. ¿Qué está pasando exactamente? Lilian urdió sus mentiras con elocuencia. Es así, en el relato entre lágrimas de Lilian, Langia había sobornado a alguien para que la metiera a ella y a su hija en un coche y las abandonara fuera de la zona segura, con el objetivo de que se las arreglaran solas y así no arruinaran más a su familia. Lilian, estás diciendo tonterías. Claramente fuiste tú, cállate. Langia, me has decepcionado demasiado.
Las palabras de Jian Muchuan condenaron directamente a Lan Jia. Lan Jia lo negó inmediatamente. No lo hice, no es cierto, pero era evidente que Jian Muchuan no le creía en lo más mínimo. La miró fríamente, con los ojos llenos de asco e ira. Te haré pagar por tus actos. Una punzada de inquietud surgió en el corazón de Lan Jia. ¿Qué pretende hacer? Realmente no fui yo. Sin embargo, la niña de 4 años hizo una acusación demoníaca y maliciosa con la voz más inocente. Fue la tía Lan Jia quien lo hizo. Engañó al tío extraño para que nos metiéramos en el coche y luego quería que muriéramos. Tengo mucho miedo, Papá Nu. El pecho de Jian Muchuan se agitó con ira, e inmediatamente ordenó a todos que subieran al coche. A todos, por supuesto, excepto a Lan Jia. Jian Muchuan, ¿qué estás haciendo? Esto es el distrito de Wuren. Si me dejas aquí, moriré. Lan Jia recordó a los monstruos que atacaron a su familia, y cada célula de su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Pero su respuesta fue el rostro de Jian Muchuan, aparentemente justo pero en realidad frío y despiadado, impreso en la ventanilla del pasajero. Ya que eres tan malicioso, mereces una lección. Si Lilian y su hija pueden estar sanas y salvas, tú también puedes. Si tienes la mala suerte de morir, te lo mereces. El rugido del motor del coche ahogó las súplicas a regañadientes de los miembros del equipo. ¿No es esto ir demasiado lejos? Después de todo, Lan Jia es tu esposa. Además, esto no está permitido según las reglas. Jian Muchuan giró la cabeza para burlarse de la sonriente Miao Miao, sin mirar ya a Lan Jia. Sé lo que hago. Ella simplemente es una niña mimada y necesita sufrir un poco para aprender la lección. Si no defendiendo la justicia ni siquiera contra mi propia familia, ¿cómo voy a gobernar a la gente que está por debajo de mí? El miedo más profundo en su corazón obligó a Lan Jia a correr y golpear la puerta del coche. Jian Muchuan, no puedes dejarme atrás, moriré. Incluso estoy embarazada de tu hijo. Jian Muchuan escuchó sus palabras y finalmente bajó la ventanilla del coche, pero antes de que Lan Jia pudiera respirar aliviada, le propinó otro duro golpe. Ni embarazada de pronto, ni embarazada de tarde, sino embarazada de repente ahora. ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que me voy a creer tus tonterías? Reflexiona aquí, obedientemente. Te enviaré un coche a recogerte antes de que oscurezca. El vehículo todoterreno se aleja levantando nubes de polvo. Lo último que vio Lan Jia fue el rostro triunfante de Lilian. Jian Muchuan, te odio. Maldito bastardo, recibirás tu merecido. Hace 2 días, cuando descubrió que estaba embarazada, tenía la intención de darle otra oportunidad por el bien del niño. Pero a partir de ese momento, ella renunció por completo a ese hombre que, sin distinguir entre el bien y el mal, la había puesto en peligro. Lan Jia observó cómo el coche que tenía a la vista se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer, y el último vestigio de afecto que sentía por Jian Muchuan también se desvaneció. Secó las lágrimas y caminó paso a paso en dirección a la zona segura. Detrás de ella, criaturas desconocidas emitían ocasionalmente extraños gritos, y no podía quitarse de la cabeza la imagen de monstruos que se abalanzaban sobre ella desde el horizonte. Caminaba cada vez más rápido, sin atreverse a mirar atrás. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Ya se le había formado una gran ampolla en el talón, pero no sentía dolor. Justo cuando estaba a punto de rendirse, y sintió un fuerte dolor punzante en la parte baja del abdomen, oyó el sonido de un motor detrás de ella. 6 horas más tarde, cuando Jian Muchuan finalmente logró convencer a la hija de Lilian, y recordó que Lan Jia todavía estaba en el distrito de Wuren, ya era el atardecer. Rápido. Envía un coche a recogerla. Jian Muchuan ni siquiera se dio cuenta de que su voz temblaba ligeramente. Sabía perfectamente lo que significaba una mujer indefensa en el distrito de Wuren al caer la noche. Hermano Jian, ¿no es demasiado tarde para ir ya? Te dije que fueras a buscarla a todas partes hace 2 horas, pero estabas ocupado tratando de convencer a la niña y no le prestaste atención a nadie. ¿Qué miedo debe tener mi cuñada ahí fuera sola? Además, esta noche se abre el agujero de gusano. Tras escuchar las palabras de su subordinado, el cuerpo de Jian Muchuan se estremeció y sintió un nudo en la nuca. ¿Cómo pudo haber olvidado esto? Todo fue culpa de esa niña, Miao Miao, que se aferraba constantemente a él, tan pegajosa.
Pase lo que pase, hay que encontrarla a toda costa. Es demasiado tarde. La puerta ya está cerrada, nadie puede entrar ni salir. Tenemos que ir al refugio subterráneo. El corazón de Jian Muchuan se aceleró de pánico. No debería haber sido tan serio. Incluso si Lan Jia se equivocaba, debería haberla traído de vuelta y luego disciplinarla. Después de todo, era su esposa, con quien había compartido tantos años de vida. Para demostrar que no era parcial, la perdió. Ahora lo lamentaba profundamente, pero era inútil. 022 en lo profundo del área ocupada, déjenme salir. Necesito encontrar a mi esposa. Jian Muchuan fue arrastrado al refugio subterráneo por varias personas y solo pudo calmarse después de que le inyectaron un sedante. Alguien preguntó confundido, ¿qué le pasó al rey Jian? Oí que dejó a su esposa en el distrito de Wuren. ¿Qué? El Dr. Lan es una persona tan buena. ¿Está loco el rey Jian? Debe estar loco. Un día después, Jian Muchuan apareció ante todos con aspecto desaliñado, con los ojos vidriosos y aturdido. Cuando fue a organizar una partida de búsqueda para Lan Jia, lo que le esperaba era un acuerdo de divorcio firmado por Lan Jia. Jian Muchuan miró el acuerdo de divorcio con incredulidad y lo hizo pedazos como un loco. No me divorciaré de ella. ¿Qué hacías antes? ¿Para quién estás montando este espectáculo ahora?, preguntó la compañera de Lan Jia en su defensa. ¿Qué sabes tú? La amo. Rugió Jian Muchuan. La amas, pero la abandonaste en el distrito de Wuren. La amas, pero te olvidaste de ir a buscarla. ¿A quién intentas engañar? No insultes la palabra amor. ¡Qué asco de canallas! Exacto. Me da mucha pena por la hermana Lan Jia. Menos mal que entró en razón y quiere divorciarse. Varias investigadoras del Instituto de Investigación empezaron a reprender a Jian Muchuan sin reservas. Jian Muchuan se quedó sin palabras por un momento. Desde la crisis del agujero de gusano, había centrado su atención en Lilian y su hija, descuidando excesivamente a Lan Jia. Ahora, lo único que quería era encontrarla cuanto antes. Mientras estaba viva y bien, podía pasar por alto todos los errores que había cometido. Jian Muchuan salió de la zona segura. Quería encontrarla él mismo. Sin embargo, justo cuando él pisaba el acelerador para marcharse, Lan Jia subió al avión enviado por los militares. Para cuando Jian Muchuan, visiblemente angustiada, regresó con las manos vacías, ya había pasado mucho tiempo desde su partida. Fue solo cuando estaba sumido en el arrepentimiento que se enteró de la existencia de Lan Jia por una fuente bien informada. No está muerta, sino que solicitó ir a la ciudad de Ai. La respiración de Jian Muchuan, que no había exhalado por completo, se entrecortó de nuevo. ¿Está loca? ¿Qué clase de lugar es la ciudad de Ai? Es una zona devastada que ni siquiera el ejército puede controlar. ¿Cómo pudo ir allí? ¿Qué diferencia había entre ir allí y ser declarado muerto? Cuando Lilian supo que Lan Jia se había ofrecido voluntariamente a ir a la zona de caída, la satisfacción que sintió en su corazón ya no pudo ser reprimida. Menos mal que supo cuál era su lugar y se marchó. Si no, tenía muchas más maneras de lidiar con ella. HMPH es mejor que los sensatos mueran afuera y no regresen jamás. Lan Jia llegó por primera vez a la ciudad de Mian. Quería encontrar a Yan Fan, con la esperanza de obtener a través de él un nuevo conjunto de datos de investigación sobre vacunas. Sin embargo, Yan Fan acababa de recibir una nueva misión hacía una hora y ya había partido hacia la ciudad de Ai para llevar a cabo una misión de rescate. El equipo de Lan Jia también necesitaba ir a la ciudad de Ai para recolectar las últimas muestras del virus, así que decidió primero recolectarlas bajo protección militar. Ya se ocuparía de encontrar a Yan Fan después de su regreso. Así pues, a primera hora de la mañana siguiente, Lan Jia partió con un colega mayor hacia la ciudad de Ai, la capital caída. Se habían imaginado cómo sería ahora la ciudad de Ai, pero después de verla en persona desde el avión, todos guardaron un profundo silencio. La antigua ciudad del futuro se había convertido en un pueblo fantasma desolado. El helicóptero aterrizó en la azotea de un edificio. Por seguridad, planeaban colocar trampas para capturar zombies vivos y tomar muestras. Desde el 20º piso, arrojaron una soga manchada con plasma sanguíneo fresco para atraer a los zombies. Tras esperar menos de media hora, capturaron a un macho zombie.
Al sacarlo, desprendía un hedor horrible, su rostro era de un gris cadavérico y sus ojos, que habían sido rojos durante la mutación inicial, se habían vuelto de un blanco pálido como el de un pez muerto. Esto indicaba que el virus en sus cuerpos estaba mutando constantemente. Tras armarse, Langia reconoció una muestra de sangre bajo estricta protección. Tras otros 10 minutos de espera, una segunda mujer zombie también fue arrastrada a la azotea. La mujer estaba envuelta en harapos podridos, y en su cuerpo rígido y blanco, se había practicado una gran incisión en su abdomen, que dejaba ver vagamente sus órganos digestivos internos. El hedor era difícil de ignorar incluso con una máscara de gas puesta. En esta ocasión, un estudiante del último año de la Academia de Ciencias se ofreció a recoger la muestra de sangre. Tras obtenerla con éxito, los dos zombies fueron decapitados rápidamente con un cuchillo militar. Langia miró la cabeza rodante y ya en análisis que estaba a su lado y no pudo contenerse más. Se arrancó rápidamente la máscara y vomitó. Afortunadamente, la misión se había desarrollado sin contratiempos. Mientras se preparaban para regresar, descubrieron inesperadamente supervivientes en el edificio. Sálvenme a mí y a mi hijo. Desde la ventana del 10º piso, enfrente, una mujer de mediana edad ondeaba una señal de auxilio. Tras una comunicación silenciosa y no verbal, se confirma que solo había una madre y su hijo. Ninguno de los dos había salido de casa, por lo que no había riesgo de contagio, pero se les habían agotado las provisiones. ¡Sálvenlos! El capitán de seguridad no podía quedarse de brazos cruzados y ver morir a las personas atrapadas. Así que enviaron a 3 miembros del equipo, completamente armados, para rescatarlos, mientras Langia esperaba en el lugar. 20 minutos después, los 3 miembros del equipo regresaron con la madre, el hijo y un perro de peluche. Justo cuando todo transcurría con normalidad y todos estaban subiendo al helicóptero, el perro que el niño llevaba en brazos se soltó de repente y salió corriendo. «Chocolate, vuelve», gritó el niño con ansiedad. «SHHH. No hagas ruido». Langia rápidamente le tapó la boca al niño. Los zombies tienen un oído y un olfato extremadamente sensible, y una vez detectados, correrían peligro. Inesperadamente, el niño no solo la ignoró, sino que también mordió a Langia. «Mujer mala, suéltame. Voy a buscar mi chocolate». «Pequeño amigo, este es un momento especial. Por favor, guarda silencio. Si atraes a los zombies, todos estaremos en problemas». «Me da igual, solo quiero a mi perro». Salvar vidas humanas es nuestro deber, pero arriesgar la nuestra para salvar a un perro no lo es. Todos, prepárense, despegamos de inmediato. El capitán, al volante, rechazó con firmeza la petición irrazonable. Al oír esto, el niño gimió aún más fuerte, exigiendo que lo bajaran. La madre del niño no solo no hizo nada para que su hijo dejara de llorar, sino que además fingió angustia mientras miraba a los hombres con uniformes militares que portaban armas de fuego. «Ese perro ha sido el compañero de mi hijo desde que era pequeño. Siempre lo hemos criado como un miembro más de la familia. ¿Podrían ayudarnos a encontrarlo, por favor?» Al ver que nadie le prestaba atención, ella también comenzó a gemir y llorar. ¿Acaso no dijeron que el Ejército Popular de Liberación sirve al pueblo? Todo esto es una mentira. ¿Acaso la vida de un perro no es una vida? Todas las vidas son absolutamente iguales. Solo nos están intimidando, a una madre y a mi hijo solos. Langia pensó de repente en aquella pareja de madre e hija aficionadas al té verde que tanto detestaba y, sin poder contenerse, abofeteó a la mujer. «¿Por qué gritas? Si no quieres vivir, vete y no arrastres a los demás. Tu hijo es un ignorante, pero ¿qué hay de ti?» Los llantos de la madre y el hijo cesaron por un instante, para luego intensificarse aún más. «Nos están acosando. Me golpearon, wow. De acuerdo, dejen de gritar. Iremos a buscar a su perro, pero uno de ustedes tiene que venir con nosotros». El capitán, incapaz de soportarlo más, cedió. Madre e hijo intercambiaron una sonrisa triunfal, pero Langia sintió un escalofrío al presenciar aquella escena. «¿Qué está pasando? Algo no está bien». 023 El nacimiento de un fenómeno. Hay zombies aquí. Hay muchísimos zombies, corran.
Justo cuando Langia tuvo un mal presentimiento, varias personas que se habían marchado y luego habían regresado gritaron repentinamente. A menos de 20 metros detrás de ellos, una horda de zombies los perseguía. Poco después, un miembro del equipo se vio superado y se ahogó. El copiloto del helicóptero arrancó el motor con decisión, y el rugido de las hélices, junto con el viento, ahogó los gruñidos de los zombies y los gritos desesperados de los miembros del equipo. Pero Langia alzó la vista y vio la sonrisa malévola de aquella mujer. Al instante siguiente, la mujer se balanceó sobre ella. Langia luchó con todas sus fuerzas, solo para darse cuenta de que la sangre de la mujer estaba helada, completamente desprovista de la temperatura corporal de una persona viva. Era un zombie muy inteligente disfrazado. Para proteger al niño que llevaba en el vientre, desató un potencial inmenso, pateando al zombie con todas sus fuerzas. Al ver la horda de zombies justo delante de ellos, la velocidad del rotor del helicóptero aún no había alcanzado la velocidad de despegue, pero la palanca de control ya estaba levantada. Pero ya era demasiado tarde. Los zombies se abalanzaron y se agarraron al tren de aterrizaje. El helicóptero, lastrado por decenas de zombies, no pudo despegar. Finalmente, tras una violenta sacudida, se inclinó y cayó al vacío. El centro de mando de la región militar de la ciudad de Mian recibió la noticia de que el equipo que escoltaba al Instituto de Investigación había perdido completamente el contacto en la zona caída. El centro de mando envió inmediatamente aviones de reconocimiento aéreo para investigar la zona donde se perdió la señal por última vez. El resultado fueron los restos humeantes del avión estrellado y una horda espeluznante de zombies. Hijos zombies, muchísimos zombies. Tras enviar las imágenes al centro de mando, todos suspiraron profundamente. Evidentemente, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas en ese momento. La directiva más alta del estado también llegó a la ciudad de Mian. Los superiores ordenaron rescatar a todas las personas no infectadas en la zona caída en el plazo de una semana, luego sellar la ciudad y no permitir que nadie entre ni saliera. Yang Fan contactó inmediatamente con Roxanne, diciéndole que se preparara de inmediato y abandonara la ciudad de Ai. Pero Roxanne se negó, afirmando que no importaba dónde se escondieran, caer era solo cuestión de tiempo, y que ya se habían adaptado a la vida en la fortaleza. Tras pensarlo un poco, Yang Fan no la obligó. Al menos su fortaleza era más segura que la actual zona segura. El manual de monstruos y la información relacionada con las habilidades proporcionadas por Roxanne a los militares fueron verificados durante la última apertura del agujero de gusano. Se confirmaron las habilidades, los hábitos, las fortalezas y las debilidades de las diversas bestias exóticas mencionadas en el manual de monstruos. Esto demuestra que el manual de monstruos no era en absoluto una invención. Y con esta información proporcionada por Roxanne, los militares no estarían completamente desinformados, ni lucharían a ciegas al enfrentarse a bestias exóticas la próxima vez. Según el manual, estas criaturas exóticas provienen de otros sistemas estelares. Sin embargo, actualmente solo aparecen con la niebla roja cuando se abren agujeros de gusano y desaparecen cuando la niebla roja se disipa. Esto se debe a que, temporalmente, no pueden adaptarse al entorno de estrella azul, y la niebla roja contiene sustancias especiales necesarias para su supervivencia. Por eso aparecen en la niebla roja. Sin embargo, a medida que se adaptan continuamente al entorno de estrella azul y ya no necesitan la niebla roja, no abandonarán estrella azul, sino que masacrarán a la humanidad y se convertirán en depredadores. Además del capítulo sobre bestias exóticas, el manual también mencionaba a los esperhumanos. Las habilidades esperan un comportamiento evolutivo pasivo desencadenado por la radiación, los virus y otros factores diversos. Los espers despertarán y controlarán diferentes poderes elementales o algunas habilidades especiales según sus condiciones individuales. Es muy necesario integrar a los esper y concentrar su fuerza para luchar contra bestias exóticas, porque el entorno vital del futuro no hará sino volverse más hostil, y evolucionarán bestias exóticas e incluso zombies. Si los humanos quieren sobrevivir, deben superar sus propios límites y evolucionar. De lo contrario, están destinados a perder
tercer sexto mes después de que se abrió el agujero de gusano, tal como predecía el manual, bajo la estricta supervisión de los departamentos pertinentes, los Esper comenzaron a aparecer sucesivamente por todo el mundo. El Estado inició de inmediato un grupo de asuntos especiales específicamente para reclutar Espers, proporcionarles una formación unificada preparada por y organizar los recursos para proporcionarles los núcleos de energía necesarios para fortalecer sus habilidades. Y Ron Xiao, como la primera usuaria de la habilidad oscura en el país del dragón, se convirtió en una de las integrantes principales de la organización de habilidades del país del dragón. La familia Xiao, al comienzo mismo del desastre, ya se había aliado con los otros tres principales grupos financieros del país del dragón para establecer su propia y lujosa zona segura para el gran capital en el continente. Una vez que su seguridad estuvo garantizada temporalmente, comenzó a investigar cómo despertar las habilidades. Xiao En, por casualidad, despertó la habilidad del rayo más poderoso, lo que sin duda reforzó amplia su creencia en que los fuertes merecen respeto. Y Ron Xiao, la persona en quien la familia Xiao confiaba inicialmente, finalmente llegó el día de su parto. Sin embargo, su parto no fue fácil. Pasaron 10 horas de dolores de parto, pero el niño no nació. En la sala de partos, un grupo de médico personal rodeó a Ron Xiao y comenzó a realizarle una ecografía al feto que llevaba en el vientre. Pero tras levantarle la ropa, todos quedaron atónitos ante los rápidos y violentos movimientos fetales en su vientre muy distendido. Debido a que la delgada piel de su vientre parecía tener impresa una cara humana tensa, esa cara empujó su vientre hacia arriba, haciendo que el vientre de Ron Xiao se estirara hasta quedar casi transparente, y después de que las fibras de la piel se rompieron, parecía que estaba a punto de estallar. Es evidente que los médicos estaban presenciando una escena tan aterradora por primera vez, y todos estaban asustados y desconcertados. En ese momento, la ecografía también mostró que solo había una masa de sustancia hipoecoica negra que se retorcía en su vientre. Un grupo de médico personal se miró horrorizado, preguntándose si se debía a que era una Esper, lo que la hacía diferente de la gente común. Pasó otra hora, y Ron Xiao finalmente estaba a punto de dar a luz. Fuera de la sala de partos, Xiao En y la madre de Xiao caminaban de un lado a otro con expectación. Mientras la madre de Xiao caminaba, juntó las manos y rezó: «Ancestros, por favor, bendíganos. Este es el primer nieto de nuestra familia Xiao. Debe ser un niño rubio y regordete». Xiao En escuchaba la charla de su madre, como si recordara algo, y la luz expectante en sus ojos se tiñó involuntariamente de un atisbo de tristeza. Un grito repentino provino de la sala de partos, seguido de una ráfaga de pasos apresurados. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el niño? La madre de Xiao agarró nerviosamente la mano de su hijo, sintiendo una fuerte inquietud en su corazón. 5 minutos después, los dos lograron pasar entre un grupo de médico personal de aspecto extraño y vieron al niño que tanto habían esperado. Señor Xiao, señora alcaldesa, deben estar preparados mentalmente. ¿Qué preparación mental? ¿Es niño o niña?, preguntó la madre de Xiao con ansiedad. El doctor parecía avergonzado. Yo no lo sé. Estamos revisando los cromosomas. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No lo cogiste y lo viste?, preguntó la madre de Xiao, llena de ira contenida, mientras avanzaba para comprobarlo ella misma. Envuelto en la manta, un recién nacido, aparentemente normal, dormía profundamente. Ella levantó la manta y su mirada se dirigió a las piernas del niño. Sin embargo, al bajar la mirada, quedó completamente paralizada por la escena que tenía ante sí. Contuvo la respiración y sintió como si se le helara la sangre. Xiao En, que estaba de pie a su lado, también palideció en el momento en que vio el cuerpo de su hijo. Solo para descubrir que el pecho, el abdomen y las partes íntimas del niño habían desaparecido, reemplazados por un vórtice formado por una masa de sustancia negra. Aquello parecía exactamente un agujero negro incrustado en el cuerpo. La madre de Ron, después de verlo, maldijo a Ron Xiao. Ron Xiao, maldita seas. Mira qué clase de monstruo ha engendrado para nosotros. Su voz despertó al niño que dormía profundamente.
Se le vio haciendo pucheros y llorando, y al mismo tiempo, el agujero negro en su vientre comenzó a cambiar lentamente. El vórtice cavernoso, originalmente negro, se transformó en una gran boca llena de colmillos. Esta escena aterradora hizo que a la madre de Xiao se le pusieran los ojos en blanco en ese mismo instante. Un grupo de médico personal se dispersó presa del pánico, como si hubieran visto un fantasma. Hasta que Ron Xiao, incapaz de soportarlo más, gritó: «¡Unos idiotas ignorantes! Mi hijo es un esper natural». Xiao En, a quien le hormigueaba el cuero cabelludo, oyó esper y de repente se dio cuenta de algo. Corrió al lado de la cama de Ron Xiao y buscó ansiosamente una confirmación. «Ron Xiao, la condición de nuestro hijo está relacionada con tu habilidad oscura». «Por supuesto. Nuestro hijo no solo heredó mi habilidad oscura, sino que también ha evolucionado. Si recibe la crianza adecuada, nuestro hijo podrá convertirse en el Señor Supremo de Estrella Azul en el futuro, porque su habilidad es devorar todas las cosas». 024 Rodeo y supresión de araña con rostro humano. Ron San quería alcanzar el nivel máximo 10 lo antes posible para obtener un dominio y establecer una zona segura terrestre. Así que había estado buscando una bestia de habilidad adecuada que le proporcionara el núcleo de energía necesario para la mejora, pero desafortunadamente, esperó varios meses sin éxito. En cambio, descubrió que algunos supervivientes habían estado apareciendo en el bosque cercano al búnker. Trajeron a sus familias, acamparon en el bosque y simplemente vivieron allí. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, hasta que 2 semanas después, el número de refugiados había llegado a 50. Estas personas sacaron sus ofrendas preparadas y se postraron hacia la cima de la montaña, murmurando oraciones pidiendo la protección del dios de la montaña. Fue entonces cuando recordó de repente que su supresión mental abarcaba una radio de 100 millas alrededor de la fortaleza, por lo que los zombies y las bestias de habilidad ordinarias de bajo nivel no se acercarían hasta allí. Sumado al hecho de que ella había controlado en el pasado las plantas de las montañas para repeler a las bestias con habilidades, estas personas consideraban esta montaña como una montaña sagrada bendecida por el dios de la montaña. Esto era demasiado ridículo. «San, ¿qué hacemos con esa gente de afuera?», preguntó su tía preocupada. «Déjalos en paz. No les hagas caso por ahora». Lo único que podía hacer era protegerlos de las amenazas zombies y, como mucho, proporcionarles fuentes de agua potable. Era imposible dejarlos entrar en la fortaleza, pues la complejidad de la naturaleza humana no podía resistir la prueba. ¿Quién sabía si alguno de ellos tenía malas intenciones? Durante mucho tiempo después, la familia de su tía y el líder de la compañía, Yan, comenzaron a llevar una vida normal dentro del búnker. Además de las 3 comidas diarias y las patrullas diarias, cultivaban las verduras con mayor diligencia y atención. Su tío y el líder de la compañía, Yan, también lograron incubar con éxito los huevos fertilizados que habían seleccionado. Unas 30 crías se mantenían junto al estanque de peces, en el nivel más bajo, creciendo rápidamente con harina de soja y hojas de verduras picadas. El estiércol de gallina y algunos tallos y raíces de vegetales se fermentaron para convertirlos en fertilizante orgánico, lo que hizo que las verduras crecieran aún más abundantemente, más de lo que podían consumir. Ron San optó por hacer la vista gorda ante la frecuente acción de su tía de proporcionar verduras y pescado vivo a la gente del exterior a través del sistema de ríos subterráneos dentro de la fortaleza. Y la gente de fuera parecía muy unida, más unida de lo que Ron San había esperado. Distribuirían colectivamente los suministros que encontraran cada día y darían prioridad al cuidado de los más débiles. Construyeron casas en los árboles, excavaron cuevas bajo paredes rocosas adecuadas e incluso despejaron un pequeño huerto, plantando raíces de bok choy y lechuga. El tiempo pasó volando y volvió a ser el día en que el agujero de gusano se reabrió. El grupo de personas cerca del búnker se escondió en las cuevas, bloqueando las entradas con piedras. Ron San, por otro lado, esperaba una vez más su momento de caza. El sistema ha detectado la aparición de una bestia devoradora extremadamente peligrosa en este mundo. Actualmente se encuentra en su etapa infantil, lo que representa un buen momento para eliminarla. Si se le permite crecer, podría engullir la estrella azul entera, o incluso la galaxia completa. ¿Dónde está? Coordenadas. Actualmente se encuentra en el poder de la familia de tu exmarido.
La bestia devoradora se tragó a su hijo original y ahora está disfrazada de bebé humano. Sin duda, hace honor a su nombre de parásito de alto nivel. Es muy astuta. ¿Quieres decir que Ronjiao dio a luz a ese monstruo? Así es, el parásito en el cuerpo de Ronjiao era un nuevo fecundo de una bestia devoradora. Ahora que ha dado a luz a la bestia devoradora, el cuerpo Mespet debería haber sido devorado. Pero ella sigue viva, lo cual es muy extraño. Ronsan guardó silencio por un momento. No esperaba volver a ver a esas personas tan pronto, pero ahora se encontrarían de nuevo. Insiste, en una montaña a 800 millas al sureste, hay una poderosa criatura de largas patas que es perfecta para ti. Si logras integrar su núcleo energético, alcanzarás el nivel máximo 10. Ronsan no dudó. Hyukyu, primero necesito mejorar. Vamos, esta vez, no debes olvidar volverse invisible. Canto. Justo antes de que Ronsan desapareciera sin dejar rastro, su tía abrió la puerta empujando un cuenco con gelatina de taro recién hecho. Casualmente, presenció como Ronsan desaparecía ante sus propios ojos. Se quedó paralizada por la impresión, entonces su hijo mayor, que había aparecido de repente, le dio una palmadita en el hombro y ella se desmayó del susto. En ese momento, la región militar de la ciudad de Mian también recibió instrucciones de las autoridades superiores para llevar a cabo una búsqueda conjunta entre varios departamentos de la bestia de habilidad, que apareció en la cordillera de los 7 picos. Porque Ronjiao dijo que el núcleo de energía de esta bestia habilidosa ayudaría enormemente a los usuarios de habilidades oscuras, y ella estaba débil después del parto y no podía actuar por sí misma. Así pues, para demostrar buena voluntad hacia la primera diosa del país del dragón que obtuvo una habilidad, casi todos estaban muy motivados. Pero Yang Fan no aprobó correr el riesgo de capturar una bestia de habilidad de este nivel ahora. En primer lugar, la presión de la oleada de zombies del sur era inmensa, y en segundo lugar, el manual de monstruos afirmaba que estos monstruos de 8 patas poseían un gran poder psíquico, capaz de suprimir a todas las criaturas con un poder psíquico inferior al suyo. Además, todas eran altamente venenosas. Una vez alcanzada por el veneno, era muy probable que uno muriera en el acto. Pero el comandante dijo que era una orden superior, y además, querer es poder. Precisamente porque el monstruo de 8 patas no era simple, sería igualmente beneficioso para los Esper. Yang Fan no pudo impedirlo y solo pudo dejar que las cosas siguieran su curso. Tras un mes de duro entrenamiento, la habilidad de rayo de Xiaoen ya había alcanzado el nivel 4, lo que se consideraba un talento excepcional. Él también se unió a esta cacería. El ejército, junto con más de una docena de espers, acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Sin embargo, cuando vieron al monstruo de 8 patas, tan alto como una montaña, abriendo sus 8 ojos del tamaño de una linterna, que brillaban con un lustre metálico verde oscuro dentro de una niebla roja, y un rostro humano arrugado en su cabeza gigante, una escalofriante sensación de terror se apoderó de todos, haciéndoles erizar el cuero cabelludo. Los lanzacohetes se desplegaban regularmente en formación. El fuego de cañón, lanzado e impactando en la araña con rostro humano, era tan denso como las gotas de lluvia, pero el objetivo solo sufrió heridas superficiales leves. Al ver que el daño físico no era muy efectivo contra él, los Esper se abalanzaron sobre la bestia de habilidad, lanzando rayos, bolas de fuego y conos de hielo, diversas energías elementales. Pero incluso cuando su energía mental se agotó, el efecto seguía siendo mínimo, porque habían pasado por alto la diferencia de niveles. La araña con rostro humano sacudió la cabeza de forma inquietante, abrió lentamente la boca y dejó al descubierto 2 quelíceros en forma de gancho. Al mismo tiempo, decenas de millas de pequeñas arañas con rostro humano salieron de su boca. Eran extremadamente rápidos, capaces de saltar hasta 10 metros, y poseían un veneno potente. Una vez mordidos, la víctima perdía toda la humedad y la sangre de su cuerpo en cuestión de minutos, convirtiéndose en un cadáver arrugado. Y los cuerpos de esos pequeños monstruos duplicarían su tamaño. Sus trajes de protección, fabricados especialmente para la ocasión, resultaron prácticamente inútiles. No sirve de nada. Hay demasiados de estos pequeños monstruos, y son demasiado rápidos. No podemos alcanzarlos en absoluto. Usa fuego.
Cuando Ron-san llegó a las cercanías, vio a un gran grupo de personas rodeadas de arañas con rostro humano, que luchaban por abrirse paso con lanzallamas. ¡Ayuda! No quiero morir. Alguien gritó desesperado. Xiaoen ya había agotado su último vestigio de energía mental. Su orgullosa bola de relámpagos, al impactar contra ella, no fue más que un cosquilleo. Su mes de orgullo quedó reducido a polvo ante este monstruo. Solicita refuerzos. No podemos resistir mucho más, solicitamos refuerzos. Justo cuando todos se sumían en la desesperación por haber subestimado la fuerza del oponente, las pequeñas arañas con rostro humano que los atacaban parecieron recibir algún tipo de amenaza o convocatoria. Todos retrocedieron al unísono, volviendo al lado de la araña gigante con rostro humano, formando una formación protectora. Sistema, la araña con rostro humano ha detectado tu amenaza. Entonces terminamos con esto rápidamente. Ron-san desplegó su látigo Fengmin púrpura, salió volando de las profundidades del bosque y aterrizó sobre un vehículo lanzacohetes. Algo no está bien. Sin importar a las arañas con rostro humano, porque estas personas también parecían poder verla. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 025 Ojo del Terror. Sistema, olvidé recordarte que la araña con rostro humano también es conocida como el Ojo del Miedo, y es una bestia con habilidad psíquica. Además de infundir miedo, sus ojos también pueden revelar a todos los seres invisibles. Así pues, en el momento en que Ron-san saltó, su invisibilidad desapareció y se estrelló directamente contra cientos de ojos. Esto fue un poco incómodo. Pero no importaba, a ella no le importaban los detalles. Si esa gente quería mirar, que miraran. Ella echó un vistazo al grupo de espers cuya energía psíquica estaba agotada. ¿Qué tan arrogantes tenían que ser para intentar romper una piedra con un huevo, con una diferencia de nivel de 6 o 7 grados? Leyeron detenidamente el manual que ella escribió. ¿Quién les dio el valor de un rojo de nivel 1 para luchar contra un gran dragón? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Es la diosa Ronjiao? Preguntó alguien desde muy lejos. Xiaoen oyó vagamente que alguien mencionaba a Ronjiao y pensó que ella había llegado. Al fin y al cabo, había presenciado su habilidad en persona, y nadie más presente podía igualarla. Se obligó a mantenerse alerta y levantó los párpados para mirar, pero debido al ángulo, no pudo ver su rostro con claridad. Sin embargo, esa figura no se parecía a Ronjiao. En cambio parecía exactamente a Ron-san. ¿Cómo es posible? Ron-san debería haber muerto hace mucho tiempo. Entonces, no podía ser ella. El sistema es un jaula de insectos altamente venenosos. Incluso tu resistencia actual al veneno se verá comprometida si una gran cantidad de toxinas invade tu organismo. Ron-san saltó y aterrizó con firmeza sobre un gran árbol. Su figura negra estaba oculta entre ramas y hojas, lo que dificultaba que la gente común la detectara, pero el Ojo del Miedo podía usar su poder psíquico para controlar a su numeroso grupo de esbirros y envolverla. Ron-san no se apresuró a atacar, sino que esperaba a que se reunieran por completo, apilándose hasta formar una calavera de más de decenas de metros de altura. El cráneo abrió su enorme boca, con la intención de tragarse a Ron-san junto con el gran árbol. En ese instante, todos los presentes estaban aterrorizados, con la espalda helada. Levantaron la vista, con la boca abierta, paralizados por la horrible escena, sin poder respirar. Ron-san liberó un sello de hielo y, en un instante, la temperatura en un radio de decenas de kilómetros se desplomó. Y ese cráneo quedó congelado instantáneamente bajo 60 centímetros de hielo sólido, perdiendo su movilidad al abrir y cerrar de ojos. Los dos espers de hielo presentes en el lugar no pudieron evitar temblar, sin saber si era por el frío o por el miedo. Tras congelar a todos los pequeños monstruos sin dejar escapar ni uno solo, Ron-san no se detuvo ahí. El cielo cambió de color, las nubes se acumularon formando densas nubes de tormenta negras, un viento feroz se levantó, dispersando la bruma roja circundante.
Las sombras de los árboles se mecían y susurraban, dificultando abrir los ojos, y se avecinaba una tormenta eléctrica. Su habilidad para generar rayos era extremadamente destructiva, capaz de influir directamente en el clima para invocar relámpagos y destellos, pero también consumía la mayor cantidad de energía psíquica, por lo que generalmente no la usaba a la ligera. Pero hoy, frente a un rival de igual nivel, necesitaba darlo todo. Sistema: el hielo no conduce la electricidad. No desperdicies energía psíquica. El hielo no conduce la electricidad, porque el voltaje no es lo suficientemente alto. Si el voltaje fuera lo suficientemente alto, ¿crees que no tendría miedo? En cuanto terminó de hablar, cayó el primer rayo y el cráneo congelado, aún cubierto de hielo, sufrió un paro cardíaco y murió electrocutado. El ojo del miedo, como controlador, inmediatamente comenzó a enfurecerse y a perder el control tras presenciar la destrucción de su vasto ejército de esa manera. Por otro lado, Xiaoen, tras presenciar esta escena, comprendió profundamente la brecha que existía entre él y los fuertes. Al mismo tiempo, sintió aún más curiosidad. ¿Quién era esa mujer que poseía habilidades tanto de rayo como de hielo? Su habilidad era definitivamente superior a la de Ron Xiao. Sistema: ten cuidado. Se acerca el choque psíquico del ojo del miedo. Bajo ninguna circunstancia hagas contacto visual con su par de ojos compuestos más grandes, o tu alma resultará herida por el miedo que libera, le recordó el sistema con nerviosismo. Ron Sang tomó una decisión de defensa psíquica. Su poder psíquico actual estaba a la par con el de esta araña con rostro humano de rango SS. El daño psíquico era invisible, pero podía afectar directamente al alma, por lo que tenía que darlo todo y no subestimar a su oponente. Y la mejor defensa era el ataque. Concentró su poder psíquico para contrarrestar el choque psíquico con su propio choque psíquico. Dos ondas de choque psíquicas invisibles en el bosque se transformaron en dos formas de luz y sombra con forma de media luna que colisionaban entre sí. En un instante, las armas, el equipo y el radar que había en el lugar explotaron. Incluso el cristal antibalas se agrietó. Cuando los fragmentos de energía provenientes del impacto se dispersaron, afectarán las yeguas psíquicas de muchas personas, causándoles directamente dolores de cabeza insoportables. Algunos incluso perdieron el conocimiento en el acto. Aunque Ron Sang no sufrió daños, más de la mitad de su energía psíquica fue consumida. Pero claramente, el ojo del miedo estaba sufriendo mucho más que ella. Ron Sang decidió terminar la batalla rápidamente. Su figura brilló y, tras unos saltos, cargó hacia adelante, revelando simultáneamente el látigo Fengmin en su mano. Su látigo Fengmin podía canalizar el poder del rayo, ahorrando así su energía psíquica. El ojo del miedo tampoco se quedó quieto ni se rindió. Roció telarañas venenosas, como una serie de redes celestiales, que obstaculizaban constantemente los movimientos de Ron Sang. El objetivo de Ron Sang era, en primer lugar, cortarle las hileras abdominales. Dado que era difícil evitar su mirada en el combate cuerpo a cuerpo, decidió probar con ataques a larga distancia. Sistema: la araña con rostro humano es un tipo de araña cazadora. Quizás los cambios de temperatura afecten su velocidad de reacción. Ron Sang utilizó inmediatamente su habilidad de hielo para convertir una radio de 20 millas en una pista de hielo, y la temperatura circundante volvió a descender. Al mismo tiempo, la niebla roja cerca del ojo del miedo también se fue volviendo cada vez más tenue. Descubrió que, sin suficiente niebla roja y una temperatura adecuada, la velocidad de reacción del ojo del miedo disminuía significativamente. Aprovechando la rara oportunidad, finalmente se acercó, blandió su largo látigo y lo envolvió firmemente alrededor del punto de unión entre su cabeza y su abdomen. El látigo Fengmin crujió y una red eléctrica se extendió por todo el cuerpo del ojo del miedo. Un olor a quemado, mezclado con un extraño aroma ácido y corrosivo, se expande por el aire. El ojo del miedo forcejeó violentamente, y Ron Sang, sosteniendo el látigo en su mano, fue levantada del suelo. Ella vio claramente la marca que el látigo Fengmin había dejado en su cuerpo negro, del que resumaba un líquido verde y viscoso. A medida que el látigo se tensaba, su dura cubierta
puerta comenzaba a emitir crujidos. Su conciencia invocó 2 espadas voladoras Wuji, y las hojas de hielo romboidales cortaron la zona similar al cuello de la cabeza humanoide del ojo del miedo. Las cuchillas de hielo cortaban el aire, con un filo inigualable mientras giraban a gran velocidad. El caparazón se abrió y ella oyó el sonido de la carne al ser cortada, y luego la decapitación. El ojo del miedo se estrelló contra el suelo, y una gran sección del bosque quedó arrasada por la corriente de aire. Ron-san esquivó y saltó varias veces, aterrizando finalmente con firmeza tras retraer el látigo Fengmin. Se sentía bastante bien. Aparte del enorme consumo de energía psíquica, no fue tan difícil como se había imaginado. El lugar donde cayó el ojo del miedo estaba a unos 10 kilómetros de donde esas personas lo habían rodeado previamente. Aprovechando que nadie la alcanzaba, extrajo inmediatamente el núcleo de energía de su cerebro. Pero cuando vio que el núcleo con forma de hueso de dátil, que brillaba con una inquietante luz verde, se transformaba repentinamente en un ojo vertical y se abría tras abandonar su cuerpo original, Ron-san tuvo inmediatamente un mal presentimiento. Pero ya era demasiado tarde. La energía psíquica que le quedaba ya no era suficiente para proteger su mar psíquico de la invasión. Un escalofriante sentimiento de miedo, como el de una bestia feroz, la invasión por completa. Los recuerdos aterradores, enterrados en lo más profundo de su corazón durante mucho tiempo, despertaron repentinamente y se intensificaron infinitamente. Comenzó a temblar incontrolablemente, y la piel de gallina apareció capa tras capa. Se vio obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos. Sistema, debes resistir. Tampoco esperaba que el núcleo energético del ojo del miedo también albergara miedo psíquico, al igual que su ojo compuesto más grande 026 cicatriz de cesárea. San-san, esta es nuestra ahijada Ron-jiao. Ella estará con nosotros de ahora en adelante, ocupando tu lugar, para que puedas descansar en paz. Ron-san se sintió como si hubiera regresado al momento de su accidente automovilístico, yaciendo inconsciente. Su cuerpo estaba en una cama de hospital, con tubos conectados a varias máquinas. Xiaoen abrazó a Ron-jiao al entrar, y justo al lado de su cama, comenzó a quitarse la ropa con entusiasmo y a besarse apasionadamente. ¿Cómo puedes ser tan malo? ¿No tienes miedo de entristecer a tu hermana mayor? La respiración del hombre era pesada, llena de urgencia, como un martillo golpeando su corazón. ¿No te parece excitante? El médico dijo que la estimulara más, ¿y existe algún método más estimulante que este? Ron-san observó cómo su familia, que antes la amaba, y su amante se turnaban a su lado, escenificando escenas de profundo afecto madre-hija y de amor apasionado con otra mujer. Le dolía el corazón hasta el punto de romperse, tenía los ojos muy doloridos e hinchados. Quería levantarse de la cama a duras penas para ahuyentar a la mujer que había ocupado su lugar, pero no podía despertar. En medio del dolor, una voz mecánica, indistinguible entre masculina y femenina, parecía susurrarle provocativamente al oído, pero también tentarla. Sé que puedes oírme, pero ¿qué importa? No se puede tener todo. Elegiste vivir una vida maravillosa en otras líneas temporales, así que debes aceptar la decadencia en tu mundo original. Sus párpados eran pesados, como si pesaran una tonelada, pero aún así vislumbró un rayo de luz en la oscuridad. Le costó abrir los ojos y vio el rostro de Ron-jiao, frío y con un ligero tono de rigidez. Lárgate. Escuchó su propia voz, ronca y tensa, sin ninguna fuerza. Vio una sonrisa mecánica y fría asomar en los labios de Ron-jiao. Al segundo siguiente, su cuerpo, comenzando por su rostro, se transformó repentinamente en pequeños cuadrados formateados. Mientras el horror la invasión, los pequeños cuadrados se reagruparon, formando una criatura parecida a un lagarto, de 7 u 8 partes similares a las de un lagarto. El rostro de la criatura con aspecto de lagarto estaba cubierto principalmente de escalas verdes, y sus pupilas verticales de color esmeralda reflejaban claramente su rostro pálido y débil. Alzó una mano, dejando al descubierto unas garras afiladas como cuchillas, y le dedicó una sonrisa inquietante. E inmediatamente después, le levantaron la ropa que llevaba sobre el abdomen, y solo entonces se dio cuenta de la hinchazón que tenía en esa zona. Voy a tomar el embrión que llevas en el vientre, unas uñas afiladas le desgarraban la piel del abdomen.
Un dolor inmenso la invasión, pero sus extremidades parecían atadas por una fuerza invisible, incapaz incluso de abrir la boca. Una abrumadora e irresistible supresión de energía la dejó indefensa, como un pez en una tabla de cortar. Podía sentir cómo le abrían la piel del abdomen capa por capa, cómo un líquido caliente se derramaba de su cavidad abdominal y cómo el olor a sangre se extendía hasta sus fosas nasales. Vio un embrión, encerrado en un saco amniótico, completamente separado de su cuerpo. Las garras del monstruo lagarto cortaron el cordón umbilical que lo unía a ella, y luego se llevaron a su hijo, que aún no había nacido a término. Las lágrimas caían en silencio. Oía los pasos apresurados del médico personal y el pinchazo ocasional, como el de una aguja, en medio del entumecimiento, mientras le estiraban el abdomen. Despierta, se acabó. Alguien la llamaba por su nombre, la voz ahora más clara. Podía sentir el aliento cálido en sus sienes penetrando en sus poros. La confusa conciencia de Roxanne se fue aclarando poco a poco. Al abrir lentamente los ojos, vio el rostro de una mujer. La mujer, de edad similar, con el pelo corto y bien peinado y un porte pulcro y decidido, la observaba con preocupación. Al observar su entorno, se dio cuenta de que se encontraba en las montañas donde estaba ubicada la fortaleza. Además de la mujer, había varias mujeres mayores. Todas parecían aliviadas al verla despertar. La mujer de pelo corto le entregó un recipiente humeante de sopa de pescado. Bébela mientras esté caliente, recuperarás fuerzas. Roxanne miró la espesa sopa de pescado, y los recuerdos de antes de desmayarse volvieron gradualmente a su mente. Tras sufrir un ataque mental a manos del ojo del terror, utilizó sus últimas fuerzas mentales para regresar instintivamente a la ciudad de Ai. Pero aún así se desplomó en el bosque cerca del búnker. Sistema, has estado inconsciente durante 3 horas. Estas personas amables te han traído de vuelta y te han cuidado. Resonó el recordatorio del sistema en el momento justo. ¿Sigue ahí el núcleo de energía?, preguntó rápidamente Roxanne. Está en tu mochila. Roxanne finalmente se relajó. La mujer de pelo corto que estaba a su lado, al verla absorta en sus pensamientos, preguntó con preocupación. ¿Te separas de tu familia? ¿O te pasó algo? Me llamo Langia y también soy una superviviente a la que rescataron. Puedes contarme si necesitas algo y lo resolveremos juntas. Así es. Que nos hayamos encontrado es cosa del destino, somos familia. Mientras estemos vivos, no hay obstáculo que no podamos superar. Varias tías también se reunieron para consolar a Roxanne, incluso diciéndole que esa montaña era una montaña sagrada protegida por un dios de la montaña, segura y confiable. Le dijeron que no tenía miedo. Sin embargo, Roxanne miró a la mujer llamada Langia, porque notó que tenía el vientre muy grande. Estaba embarazada. ¿Cuántos meses? Langia reprimió la amargura en su corazón. Más de 7 meses. ¿Dónde están sus familiares? Murieron. La voz de Langia era seca. Roxanne no preguntó más, sino que le devolvió la sopa de pescado. Estás embarazada, deberías comer más. Este recipiente es para ti, al Dr. Lan todavía le queda un poco, dijo una tía algo regordeta que estaba cerca. ¿Eres médico?, preguntó Roxanne, examinando a Langia de pies a cabeza. ¿Sí? La doctora Lan tiene unas habilidades médicas excelentes. Mi nieta se dislocó el brazo y ella se lo arregló con solo un tirón y un giro. No es para tanto. Es una pena que Duoduo tenga la garganta inflamada y supurante, y que no encontremos ningún medicamento. Langia miró a la niña de 4 o 5 años en brazos de su madre, que llevaba 3 días con fiebre, con el rostro enrojecido y la mirada apagada. Aún así, al notar que Roxanne la observaba, intentó forzar una sonrisa forzada. Roxanne miró a la madre y a la hija, y los pensamientos que la atormentaban de repente se volvieron más densos. No dijo nada más. ¿Y tu hijo Barra? ¿Qué edad tiene?, preguntó Langia de repente a Roxanne en voz baja. Roxanne quedó paralizado, mirándola con una expresión de desconcierto e impotencia. Langia se dio cuenta de su error y se disculpó. Lo siento, cuando la examiné hace un momento, vi la cicatriz de la cesárea en su cuerpo, así que, los pensamientos en la mente de Roxanne se estallaron. ¿Eso era una cicatriz de cesárea?
Era demasiado absurdo. Ella desconocía por completo que alguna vez había estado embarazada y dio a luz. A altas horas de la noche, Ron-san se marchó sigilosamente después de que se durmieron y regresaron al interior de la fortaleza. A la mañana siguiente, Langia se despertó y descubrió que Ron-san se había ido, y en el lugar donde había dormido, había una docena de cajas de medicinas. Estaba tan emocionada que le hormigueaba el cuero cabelludo. Inmediatamente los tomé para revisarlos y vio antiinflamatorios, antibióticos, medicamentos para el resfriado y antifebriles. No solo existían medicamentos orales, sino también inyectables. Esto es genial, Duoduo está salvado. Ron-san acababa de despertarse esa mañana, cuando escuchó el grito de pánico de Kise. ¡Oh, Dios mío! ¡Fantasmas! ¡Ayuda! Ron-san abrió de golpe la puerta de su habitación y salió, chocando con su tía. Al verla, su tía recordó la aterradora experiencia anterior y también gritó. El comportamiento inusual de la madre y el hijo alarmó rápidamente a los demás. Kise abrazó rápidamente la pierna de su padre, con los labios temblando mientras gritaba. Papá, las gallinas que estamos criando se han convertido en espíritus y me están maldiciendo. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué dispares estás diciendo a primera hora de la mañana? ¿Cómo pueden hablar las gallinas? ¿Y maldecirte? El rostro de Kise era serio. Digo la verdad. Al principio, pensé que alguien había entrado al búnker y estaba discutiendo. Me acerqué sigilosamente y descubrí que era un grupo de gallinas hablando. Deja de decir tonterías. ¿Bebiste vino de cocina a escondidas? No está mintiendo. Puede que Xiao se haya despertado una habilidad, interrumpió Ron-san con calma su discusión. Después de que el ambiente se calmó repentinamente, todos miraron a Ron-san al unísono. ¿Habilidad? ¿Qué significa eso? La habilidad se refiere a ciertos poderes especiales extraordinarios que adquieren los humanos, como la capacidad de comprender el lenguaje animal. ¿Hablan los animales? Todos quedaron estupefactos. 027 Avance al nivel máximo 10. Kise se convirtió en el primer espía de la fortaleza en despertar una habilidad. Aunque un susurrador de bestias no tiene capacidades ofensivas, aún puede brindarle oportunidades para salvarle la vida en circunstancias especiales. También puede convertirse en oficial de inteligencia de un equipo. Justo cuando Kise fantaseaba con ser uno de los elegidos tras despertar su habilidad, su tío, Hidongyan, también despertó una habilidad unos días después, y se trataba de la habilidad de la tierra, una de las 8 habilidades principales. En comparación con el susurro de bestias de Kise, la habilidad de tierra es una habilidad más práctica, que combina tanto ataque como defensa. Desempeña un papel fundamental en la ingeniería defensiva, la modificación de la estructura del suelo y el uso de elementos terrestres para el ataque. Hermana, ¿cuáles son las 8 habilidades principales? Kise, el elegido, aún esperaba que su habilidad también pudiera asegurar un lugar entre las 8 habilidades principales. Las 8 habilidades principales son viento, rayo, metal, madera, agua, fuego, tierra y hielo. Estas habilidades son las más prácticas y gozan de mayor prestigio entre los experts. Tras escuchar esto, la luz en los ojos de Kise se fue apagando gradualmente, y el elegido se convirtió en un desechado por el destino. Ron-san continuó. Por supuesto, además de las 8 habilidades principales, también hay algunas habilidades raras, como, los ojos de Kise volvieron a iluminarse repentinamente. Espers del espacio. Pueden ignorar cualquier obstáculo y moverse libremente entre diferentes espacios. Espers del tiempo. Controlan los misterios del tiempo y pueden renacer infinitamente. Ambas son habilidades legendarias. Al menos, ella nunca los había visto antes. Luego están las habilidades de luz y oscuridad. Estas dos habilidades también son muy raras, no solo poderosas sino también mutuamente restrictivas. En general, un esper solo puede despertar una habilidad en su vida, aunque, por supuesto, esto no descarta la posibilidad de que algunos individuos excepcionalmente dotados despierten dos. Kise escuchó con mucha atención, y también con engaño. Así pues, la habilidad de la que estaba tan orgulloso en realidad no figuraba entre las demás habilidades. La expresión de su tía fue una tanta extraña después de escuchar a Ron-san decir todo esto. San-san, ¿cómo sabes tanto?
Y la última vez, te vi de repente, en tu habitación, Ron-san sonriendo y dijo, desaparecer, ¿verdad? En cuanto habló, desapareció de su sitio y reapareció en la mesa del comedor medio segundo después. Si su tía no le hubiera pellizcado el muslo con fuerza, se habría desmayado de nuevo. Entonces, San-san, ¿tú también eres un esper? Insistió Ki Dong-hyan. Sí, desperté antes que todos ustedes, respondió Ron-san, una media sincera. Ki-se se apresuró a acercarse y preguntó, hermana, ¿cuál es tu habilidad? Es similar a tu habilidad, no muy ofensiva, solo invisibilidad y luego escapar acelerado. ¿No es esa la habilidad W de Akali? Se podría decir que, después del almuerzo, Ron-san encontró la oportunidad de charlar a solas con su tía y le preguntó sobre la primera vez que cayó en coma hace 3 años. Tía, ¿sabes si ocurrió algo extraño durante los primeros 6 meses que estuve en coma? Su tía se quedó atónita por un momento, como si no esperara que de repente le preguntara sobre eso. Aunque no se apresuró a responder, a juzgar por su mirada desconcertada, probablemente no disponía de información privilegiada. Su tía no era buena mintiendo, y ella misma era muy consciente de ello. Te visité después de que entraste en coma, no pasó nada especial, pero luego, durante unos meses, dijeron que tu estado no era bueno y que no se permitían visitas, así que no te vi. ¿Me preguntas esto porque pasó algo? Al oírla decir esto, Ron-san inmediatamente supuso que algo debía haber ocurrido durante los meses que estuvo escondida. Sistema, tu poder mental se ha recuperado, puedes absorber el núcleo energético del ojo del miedo. Alcanza la 10ª etapa lo antes posible. Por la noche, puso una pegatina de no molestar en su puerta y comenzó a prepararse para subir de nivel. El sistema de evolución genética detectó un núcleo de energía. Fuente principal. Araña con rostro humano de grado SS, atributo de habilidad. Psíquico. El análisis de compatibilidad genética es el siguiente. Resistencia al veneno. 8%. Percepción táctil. 10%. Capacidad de salto. 5%. Poder de ataque mental. 20%. Compatibilidad genética general. 43%. ¿Deseas iniciar la evolución genética? Este proceso durará aproximadamente 10 horas y podría causar ligeras molestias. Para garantizar una evolución exitosa, asegúrese de que el entorno sea seguro. Confirmar. En el dormitorio, la luz y las sombras se entremezclaban, y finas gotas de sudor resbalaban por su cabello, para luego ser absorbidas por las sábanas de algodón. Cada fusión de un núcleo de energía era otra batalla en el mar de su conciencia espiritual. 10 horas después, una tormenta eléctrica azotó la ciudad de Ai. Cuando la lluvia cesó y el cielo se despejó, Ron-san volvió a abrir los ojos, sintiendo una ligereza como si se hubiera purificado de toda impureza. La mejora en su ámbito se reflejó primero en el alcance de su detección mental. Centrada en sí misma, su detección mental podía irradiar hasta 500 kilómetros. Aunque podía ver más lejos, el consumo de energía mental era menor. Felicitaciones al sistema por fusionar con éxito el núcleo de energía del ojo del miedo. Empleado N211. Ron-san, 25 años, 165 centímetros de altura, 49,3 kilogramos de peso. Finalización de la evolución genética. 65% habilidades actualmente despertadas. Habilidad psíquica de grado SS, habilidades de rayo y fuego de grado SS, habilidad de hielo de grado SS, habilidad de madera de grado SS, habilidad de vuelo de grado SS, habilidad de invisibilidad de grado A. Evaluación del nivel de habilidad. Nivel 10 de Blue Star Peak. Poder mental total. 1.000.000/10 millones daño crítico. 600.000 más. Daños psicológicos. 800.000 o más. Habilidades de control. Aturdimiento 10 segundos, congelación 30 segundos, entumecimiento por picadura venenosa 1 minuto. Agilidad, esquivar, 1,8 km/s. Defensa, 100.000 más. Resistencia al veneno, 90%. Tenacidad, 60%. Velocidad de vuelo, 3.000 km/h. Armas y equipo. Látigo ardiente Fengmin, 10ª etapa. Espada infinita, 10ª etapa. Dominio adquirido. Dominio devorador de almas.
El aumento de nivel mejoraría notablemente sus atributos de combate, y la emoción de Roxanne era incontenible. Genial, por fin perdió 0,7 kilogramos. Por otro lado, Xiaoen y otros espers fueron rescatados tras su misión fallida. Tras despertar después de 3 días en coma, la mayoría de la gente tenía cierta confusión en sus recuerdos, pero Xiaoen recordaba vagamente a la mujer que usaba la habilidad del rayo como si fuera una habilidad divina. ¿Quién era ella? En ese momento, entró Ron Jiao. Se había cambiado el peinado y vestía un traje de combate negro con una coleta alta, luciendo heroica e imponente. Ron Jiao, ¿por qué vas vestida así? Para que sea más fácil salvaros a todos. Es una lástima que el núcleo energético de esa araña con cara humana haya sido tomado por alguien, de lo contrario así que eras tú después de todo aquel día. Una extraña decepción surgió en el corazón de Xiaoen. Los ojos oscuros de Ron Jiao reflejaban una tristeza que la gente común no podía penetrar. De otra manera, aparte de mí, ¿quién más tendría la capacidad de salvarte? Pero esta vez, Xiaoen expresó la sospecha que albergaba en su corazón. ¿Tienes una habilidad oscura? ¿Cómo puedes controlar los elementos de hielo y relámpago? Un destello de resentimiento apareció en los ojos de Ron Jiao. Antes de que aparecieran otros Esper, podía mentir sin esfuerzo. Pero desde que los Esper comenzaron a despertar continuamente, estaba claro que a Ron Jiao no le resultaba fácil convencer a la gente con sus engaños. Justo cuando Ron Jiao estaba pensando en cómo seguir reclamando ese mérito, alguien trajo una noticia. Señor, señora, algo le ha sucedido al joven amo. 028 diríjase a la puerta para cobrar intereses para proteger a su hijo. Xiaoen mantuvo en secreto para el mundo exterior la noticia de que era un fenómeno. Los miembros de la familia Xiao estaban muy orgullosos de este descendiente esper de nacimiento y no escatimaron esfuerzos para crear múltiples capas de protección para él. Pero ¿quién tenía la capacidad de atravesar defensas tan fuertes e infiltrarse a plena luz del día? Ron-san. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que todavía no estás muerto? La madre Xiao abrazó con fuerza a su nieto y le gritó a Ron-san. Ron-san se acercó a una silla y se sentó, completamente con entusiasmo. ¿Por qué debería morir yo cuando una criatura vieja, mezquina y cruel como tú sigue viva? Maldita seas, maleducada y problemática, ¿cómo te atreves a hablarle así a una anciana? Que alguien agarre a esta descarada y le dé una buena lección. En el apocalipsis, el poderoso capital podría pasar por alto la ley abiertamente. Ron-san recorrió con la mirada fría los 5 o 6 guardaespaldas armados que se acercaban, y con un chasquido de dedos, los cañones de sus armas se retorcieron como pretzels. Entonces, bajo las miradas aterrorizadas de los guardaespaldas, liberó una onda expansiva mental, e inmediatamente varias personas se llevaron las manos a la cabeza, agachándose en el suelo con fuertes dolores de cabeza y visión borrosa. La madre de Xiao presenció esta escena y de repente recordó haber sufrido la misma pérdida en las manos de Ron-san en el pasado. Le dolía la cabeza palpitando desde hacía 3 días y 3 noches. Incluso un ligero cambio en la corriente de aire le provocaba un dolor insoportable, y estuvo a punto de quitarse la vida. El dolor que experimentó entonces aún estaba muy presente en su mente, y sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. Tú definitivamente no eres Ron-san, eres un monstruo poseído por un fantasma. Retírate. 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 La madre de Xiao, aún sintiendo un miedo persistente, presionó con más fuerza el agarre sobre su nieto y retrocedió repetidamente. Ron-san se divirtió con su aspecto asustado, y una sonrisa maliciosa y encantadora floreció en sus labios rojos. Vieja bruja, te daré una oportunidad de vivir, siempre y cuando digas la verdad. ¿Qué quieres que diga? El rostro de la madre de Xiao mostró recelo. Los ojos claros y fríos de Ron-san se entrecerraron ligeramente, y su tono se volvió serio. Yo también di a luz a un niño después de caer en coma. ¿Dónde está ese niño? La madre de Xiao se sobresaltó por sus palabras, luego se burló, con un tono sarcástico lleno de humillación. ¿Eh? ¿Un niño? ¿Todavía tienes el descaro de mencionar al monstruo que diste a luz? Que nuestra familia Xiao se haya casado con una plaga, como tú, ha sido una verdadera desgracia para toda la vida. Los ojos de Ron-san se volvieron fríos al instante, y una fina capa de escarcha se formó rápidamente en las paredes de la habitación. ¿Qué quieres decir?
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la madre de Xiao, y se le erizó todo el vello del cuerpo. Eso significa que fuiste profanado por esas cosas sucias, no solo engañando a nuestro Aen, sino también dando a luz a un monstruo que no era ni humano ni fantasma. La madre de Xiao, con aspecto histórico e imprudente, le rugió a Ronzan como si quisiera estrellarla contra el infierno. Ronzan observó con calma el estado de frenesí de la madre Xiao, que se hacía más evidente a medida que ella se enfurecía más. Recordó con detención que, en los 2 meses anteriores a caer en coma, no había tenido la menstruación, pero en aquel momento simplemente pensó que era irregular, como siempre lo había sido. Pero al recordarlo ahora, su estado en aquel momento indicaba claramente que ya estaba embarazada. Así que era imposible que su hijo no fuera de Xiaoen. ¿A qué se refería la madre de Xiao con monstruo? De repente, relacionó esto con las aterradoras imágenes a las que se enfrentó cuando su alma estaba controlada por el ojo del miedo. ¿Pudo haber sucedido realmente? Como estaba demasiado asustada, lo entró en lo más profundo de su corazón y lo vendió. ¿A dónde te llevaste a ese niño? Quiero verlo. No hay ningún niño, solo un pequeño monstruo que no era ni humano ni fantasma. Fue asesinado y reducido a cenizas hace mucho tiempo. Se supone que debemos criarlo y enviarlo a un zoológico para que la gente lo visite. Nuestra familia Xiao no puede permitirse semejante vergüenza. Después de que la madre de Xiao terminó de hablar, incluso escupió a Ronzan en un ataque de ira. La cuerda floja de racionalidad en la mente de Ronzan se rompió estrepitosamente, y vetas de furia carmesí se deslizaron por sus pupilas marrones. Con un simple movimiento de su mano, las manos de la madre de Xiao perdieron toda sensibilidad, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Observó impotente cómo Ronzan arrebataba a su nieto con su látigo. «Monstruo. ¿Qué quieres hacerle a mi nieto? Suéltalo», gritó la madre de Xiao y se abalanzó hacia adelante. Ronzan levantó un párpado, y la madre Xiao fue alzada del suelo por una fuerza invisible, para luego ser presionada firmemente contra el techo. «¡Ah!», la madre de Xiao gritó de terror, con el pelo suelto cubriendo su rostro desfigurado. Sin embargo, ella continuó clamando: «Ronzan, zorra, mi hijo y mi nuera no te dejarán escapar, te mandaré a alimentar a los zombies». Mientras pronunciaba sus palabras, sintió como desaparecía la pesada fuerza que la oprimía contra el techo. Un instante antes de que apareciera la sensación de ingravidez, 8 afilados pilares de hielo se dirigieron hacia ella, y el terror llegó incluso antes que el intenso dolor. Para cuando gritó de agonía, sus manos y pies ya estaban atravesados por los pilares de hielo, que la inmovilizaban firmemente. 2 en cada palma, 2 en cada empeine. La sangre tibia se coagulaba al tocar los pilares de hielo, hasta que fluía más y más sangre, que luego comenzaba a gotear al suelo a lo largo de los pilares de hielo. Al mismo tiempo, Ronzan dispuso 2 filas de conos de hielo más horribles, y afilados directamente debajo del cuerpo de la madre Xiao. Amablemente le recordó: «No te muevas, ¿de acuerdo? Si caes antes de que lleguen tu hijo y tu nuera, entonces, solo podrás recitar sutras para tu salvación». Los ojos inyectados en sangre de la madre de Xiao se fijaron en los relucientes conos de hielo que había debajo, y entonces no pudo aguantar más y se desmayó. Ronzan observó al bebé dormido envuelto en pañales. El agujero negro en su vientre había desaparecido, y ahora no se diferenciaba de un bebé humano normal. El sistema de bestias devoradoras tiene la característica de reponer forma con forma. Debe haber devorado humanos para adquirir rasgos humanos, y eso fue todo. Justo cuando Ronzan se preguntaba cómo matar a ese pequeño monstruo, Xiaoen y Ronjiao finalmente llegaron. Al mismo tiempo, decenas de guardias de seguridad armados habían rodeado silenciosamente a Ronzan. «Ronzan, ¿eres tú? ¿Qué quieres hacerle a mi hijo? Suéltalo». Ronjiao entró corriendo y su rostro cambió al ver al bebé en la palma de la mano de Ronzan. Sin embargo, al oír el nombre de Ronzan, Xiaoen no pudo evitar contener la respiración. No esperaba que Ronzan siguiera vivo. Al ver su espalda, se quedó paralizado. Ronzan giró la cabeza para mirar a aquella mujer que solía fingir inocencia delante de ella. Ahora, ella también podía ser severa y dura. Ronzan sonrojándose con pereza. «¿Qué?
¿No me dabas asco que me llamaras hermana constantemente? Ahora que te has casado con alguien de una familia adinerada y tienes mucho apoyo, ya no dedos. Ron-san, sea lo que sea que tengas contra mí, atácame, pero no lastimes a mi hijo. El niño es inocente. Niña, ¿te refieres a este pequeño monstruo subdesarrollado?, preguntó Ron-san con indiferencia, mientras una bola de llamas azules surgía repentinamente de sus dedos. San-san, has despertado una habilidad de fuego. Una expresión de sorpresa apareció de arrepentimiento en los ojos de Xiaoen. Pero antes de que la sonrisa en su rostro pudiera desvanecerse, la llama en la punta del dedo de Ron-san ardió con más y más intensidad, hasta envolver al bebé envuelto en pañales. ¡No! Xiaoen finalmente dejó de lado su inexplicable emoción y se lanzó hacia adelante, golpeando a Ron-san con la palma de la mano. Quería raptar al niño. Ron Xiao también lanzó un ataque contra Ron-san desde otra dirección. Usó su habilidad oscura para moverse instantáneamente a la sombra de Ron-san. Pero lo que no esperaban era que, cuando los dos se acercaron a ella, Ron-san desapareció repentinamente en el acto. En el momento en que la pareja perdió de vista su objetivo, sus movimientos fueron demasiado tardíos para rectificar, y se atacaron ferozmente el uno al otro. Xiaoen tomó una espada de mano sombría, y Ron Xiao salió disparado por los aires tras un golpe de palma imbuido de poder eléctrico. Estuvo a punto de caer sobre los conos de helado que había en el suelo, y solo entonces se dio cuenta de que había otra persona clavada al techo. Los ojos de Xiaoen estaban inyectados en sangre. Mamá. 029 Descubriendo la verdad sobre los niños. Ron-san ignoró el rugido de Xiaoen, reconoció al niño cuyo rostro se había enrojecido, revelando su verdadera forma, y se lo mostró a Xiaoen. Una masa enmarañada y turbulenta de materia negra se entrelazaba bajo la piel carbonizada y rota. No había nada humano en ella. Este es tu hijo. No se parece en nada a ti. Podría ser que te hayan puesto los cuernos. Ron-san, sé que me odias porque el hermano Xiaoen me eligió, así que puedes venir a por mí, pero ¿por qué hacerle daño a una niña inocente? Ron Xiao gimió últimamente. Cuando Xiaoen rescató a la moribunda madre Xiao del techo, sus ojos reflejaban solo frialdad al mirar a Ron-san. Ron-san, solo porque me enamoré de Ron Xiao, de verdad tenemos que llegar a esto. La mirada fría de Ron-san recorrió su rostro. Eres demasiado narcisista. Hay más de un hombre en este mundo. Solo vine con un propósito. ¿Dónde está el niño que sacaste de mi vientre después de que perdí el conocimiento? Xiaoen se quedó atónito. ¿Lo sabes todo? ¿Dónde está el niño? La paciencia de Ron-san se agotó y su expresión se volvió gradualmente fría. El tono de Xiaoen era igualmente hostil. No hay ningún niño. Lo que diste a luz fue una monstruosidad. Ron-san no escuchó la respuesta que quería, y sus ojos se volvieron carmesí. Imposible. Tu hijo actual es el verdadero monstruo. Xiaoen pareció vislumbrar su vulnerabilidad en su ira. Sus ojos se llenaron de ferocidad y habló en un tono casi cruel. El hijo de Ron Xiaoen es un esper de nacimiento. El que diste a luz estando inconsciente era el verdadero monstruo. Es una bestia. Es la prueba de que me traicionaste primero. Jamás olvidaría al niño que el médico extrajo del útero de Ron-san. Tenía cabeza de lagarto, escamas de color verde pálido en la cara y garras de lagarto en las manos y los pies. Los diminutos y afilados dientes de su boca eran algo que jamás olvidaría. Ese niño destrozó por completo el último vestigio de responsabilidad que le quedaba hacia Ron-san. Originalmente, por el bien de la reputación de la familia Xiao y la tuya propia, habíamos planeado olvidar este asunto, pero ya que insistes en sacarlo a colación, no puedes culpar a nadie. Ron-san, he sido más que justo contigo. Fuiste tú quien me hizo daño primero. El pecho de Xiaoen se agitó violentamente de ira. Imposible. ¿Cómo podría yo dar a luz a un monstruo? Todo esto son mentiras que ha inventado para lograr algún objetivo. Ron-san se negaba a creerles, pasara lo que pasara. Ella nunca había traicionado a Xiaoen, así que ¿cómo iba a haber concebido a un supuesto monstruo? ¿No lo crees? Puedes ir al hospital donde perdiste el conocimiento y revisar tu historial de parto. Ahí encontrarás las características específicas de ese monstruo.
La mirada penetrante de Ron-san escudriñó a Xiaoen con atención, tratando de encontrar incluso el más mínimo rastro de mentira en su rostro. Lamentablemente, a pesar de su reticencia a creerlo, su extraordinaria intuición le decía que él estaba diciendo la verdad. En ese momento, finalmente comprendió por qué su familia la había abandonado. Todo era por culpa de ese bicho raro. Investigaré a fondo. Incluso si lo que dices es cierto, ¿cómo te deshiciste de ello? Quería decir que, aunque estuviera muerto, quería ver el cuerpo. Ron Jiao intervino con orgullo. Por supuesto, lo enviaron al Instituto de Investigación para su disección y estudio. Quizás todavía esté sumergido en formaldehído. La intención asesina que bullía en los ojos de Ron-san se intensificó, y su poderosa energía mental hizo que los objetos salieran volando por toda la habitación. Se lanzó como un relámpago frente a Ron Jiao. Ron Jiao estaba a punto de esquivarla, pero la velocidad de Ron-san era aún mayor. Le agarraron el pelo, le tensaron el cuero cabelludo de repente como si fuera a desgarrarse, y una fuerza poderosa le dio una patada brutal en el abdomen. Ron Jiao salió disparado hacia atrás, chocando contra Xiaoen y rompiendo también la cuna de madera maciza que había detrás de ellos. Xiaoen se abalanzó ansiosamente, sosteniendo a Ron Jiao con expresión de dolor, luego se volvió hacia Ron-san y rugió furioso. Ron-san, realmente lamento no haberte dejado morir en esa cama de hospital. Eres tan malvado, no mereces vivir. Los ojos de Ron-san se volvieron gélidos y, blandiendo un látigo, los derribó a ambos al suelo, dejándolos demasiado desalinados para levantarse. Ya que ese es el caso, entonces este monstruo que diste a luz me lo llevaré conmigo. Cuando Ron-san terminó de hablar, desapareció de nuevo frente a Xiaoen y Ron Jiao. Los dos tenían un semblante sombrío, y el personal de seguridad encargado de los francotiradores en la periferia, junto con varios esper, estaban todos estupefactos. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? No puede haber desaparecido sin motivo, ¿se volvió invisible? Preguntó Xiaoen a un esper clarividente con voz temblorosa y feroz. Su habilidad clarividente le permitía ver a cualquier enemigo oculto. Todos parecían correr desnudos frente a él. Pero, jefe, acabo de descubrir que mi habilidad era ineficaz contra esa mujer. Además, ya no está en la habitación, las venas de la frente de Xiaoen palpitaban, y sus ojos de fénix estaban llenos de una furia inmensa. ¿Qué habilidad despertó exactamente? Vayan a buscarla, todos ustedes. Ron Jiao disimuló la astucia en sus ojos, su tono frío insinuando un plan. Supongo que no es una esper. Es más bien una humana parásita, poseída por una criatura de un agujero de gusano. ¿Humano parásito? ¿Qué significa eso? Preguntó alguien, desconcertado, y Xiaoen también frunció el ceño con fuerza. Un ser humano parásito es aquel cuyo cuerpo ha sido ocupado y cuya conciencia controlada por un parásito de una civilización superior, convirtiéndose así en una marioneta. Por eso parece omnipotente. Ron Jiao explicó a todos la diferencia entre los humanos parásitos y los esper, haciendo hincapié en el peligro de que los humanos parásitos, como invasores, representaban para la seguridad humana. Tras escuchar esto, algunos suspiraron, otros se mostraron recelosos, pero Xiaoen estaba profundamente convencido. Así que tiene sentido que diera a luz a esa monstruosidad. Ya estaba parasitada. Ron Jiao siguió avivando las llamas. He oído que incluso antes de que llegaran los agujeros de gusano, civilizaciones de nivel superior ya estaban invadiendo. Si no eliminamos estos parásitos humanos, habrá un sinfín de problemas. Nos robó a nuestro hijo porque sabía que nuestro hijo la amenazaría en el futuro con una mentira aparentemente razonable y perfecta que ella misma fabricó. Ron Jiao logró incitar a Xiaoen a unir a diversas fuerzas para rodear y someter a Ron-san y rescatar a su hijo. Tras recibir noticias de la familia Xiao, los militares de la ciudad de Mian convocaron de inmediato una reunión de emergencia. El objetivo era encontrar al culpable que secuestró a la joven líder de la familia Xiao y capturarla con vida para investigarla. Yang Fan, uno de los asistentes, quedó completamente desconcertado al enterarse de que la persona que iban a capturar era Ron-san. ¿Cómo podría Ron-san ser un ser humano parásito? Si lo fuera, ¿por qué construiría una fortaleza? ¿Por qué ayudaría a quienes no tenían a dónde ir?
No creía que los extraterrestres invasores pudieran ser tan bondadosos. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar la oportunidad de explicarse a sus superiores, varias ciudades más del norte cayeron a causa de los zombies. La causa fue una bestia gigante que, tras abrirse los agujeros de gusano, rompió repetidamente 5 muros de aislamiento, permitiendo que una oleada de zombies invadiera las ciudades a través de las brechas. Más de 100 millones de personas resultaron infectadas. Lo más desesperante era que, entre los zombies, habían evolucionado muchos zombies muy inteligentes, capaces de pensar y de disfrazarse. No solo aparecieron zombies, sino que además los agujeros de gusano se abrieron durante 2 días consecutivos antes de cerrarse. Lo más aterrador fue que algunos monstruos sin rostro no desaparecieron esta vez cuando se cerraron los agujeros de gusano. Parecía haberse adaptado al entorno de la estrella azul, porque comenzó a aparecer en áreas sin niebla roja. Estos monstruos eran más rápidos y letales que los zombies, y algunos incluso podían saltar por encima de los muros de más de 30 metros de altura construidos por el país. Las condiciones de vida cada vez más adversarios obligaron a más personas a trasladarse a las zonas seguras centrales. Pero, ¿cuánto tiempo podrían permanecer seguras las zonas seguras? La defensa militar se volvió cada vez más difícil, y organiza a los Esper para que participen en la lucha contra estas bestias alienígenas en el frente ya era un asunto urgente. Afortunadamente, en el ejército también empezaron a despertar habilidades en algunos miembros. Yang Fan observaba cómo sus camaradas, que habían enfrentado juntos situaciones de vida o muerte, adquirían sucesivamente habilidades especiales. No decía nada en público, pero por dentro sentía una profunda envidia. También esperaba que algún día despertara y descubriera que él también había despertado, aunque la organización había estado demasiado ocupada atendiendo la necesidad de apoyo debido a la caída del norte como para preocuparse por capturar a Ron-san en estos días. Pero aún así decidió ir a verla. Quería investigar el secreto antes de emitir un juicio. Tras regresar a la ciudad de Ai, Ron-san encontró tiempo para visitar el hospital, donde había estado postrada en cama durante 3 años. Al atravesar el desordenado edificio de consultas externas, aún cubierto de barro, una docena de zombies con cuerpos retorcidos, rígidos y en análisis se abalanzaron sobre ella. Ron-san blandió su látigo contra un grupo de zombies putrefactos, desmembrándolos en apenas 2 segundos. Se dirige directamente a los archivos. Tras el tsunami, muchos suministros médicos quedaron inservibles al quedar empapados. Los archivos tampoco escaparon a la suerte de ser empapados por el agua de mar. Un olor húmedo, pútrido y moho impregnaba la habitación oscura. Su visión le permitía ver en ambientes con poca luz. Tras cerrar la puerta, buscó por año y departamento. Poco después, efectivamente, encontró su historial clínico de hospitalización de ese año entre una pila de carpetas semisecas, semihúmedas. 030 Hijo del ventilador Yang del viento tuvo mucho cuidado al hojear las páginas para evitar que se peguen entre sí debido a la humedad. Tras encontrar el contenido que buscaba, sus manos temblaron ligeramente, casi incontrolablemente. Ni siquiera se atrevió a afrontarlo. Pero mientras sus ojos transmitían el texto capturado a su cerebro, la verdad que menos quería afrontar el golpe de lleno. Parto a las 35 semanas, recién nacido de sexo masculino, peso 3,6 kilogramos, longitud 53 centímetros. Escamoso por todo el cuerpo, con manchas marrones, cola de 6 centímetros de longitud, dientes puntiagudos en la boca. El análisis de Adam confirmó que se trata de un mutante con genes de lagarto. Ni los detalles físicos ni el análisis de Adam indicaban que su hijo fuera un ser humano normal. Así que realmente dio a luz a un monstruo. La respiración de Ron-san se volvió repentinamente agitada y sintió un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué estaba pasando exactamente? Ella no podía entenderlo. Sistema, no te preocupes. Aunque desconozco el motivo, es imposible que hayas dado a luz a un monstruo. Debe haber alguna conspiración que desconocemos. Ron-san se sintió molesto por dentro. ¿Acaso necesito que me lo digas? Si los humanos y los lagartos pudieron tener descendencia, cierto país habría sido invadido hace mucho tiempo. El problema es, ¿cómo puedo averiguar qué sucedió realmente en aquel entonces? Hay una manera. ¿Recuerdas la bestia del tiempo que te mencioné?
Hay una especie de bestia exótica en el agujero de gusano que puede controlar el tiempo, permitiendo a las personas viajar al futuro y regresar al pasado. Es una bestia divina cercana a una civilización de nivel 6. Si lograba encontrar a la bestia del tiempo, podría retroceder en el tiempo y permitir que Ron-san descubriera la verdad sobre aquel año. ¿Dónde lo encuentro? ¿Y qué aspecto tiene? La bestia del tiempo es una criatura exótica de una civilización de altísimo nivel. Su forma cambia a voluntad, y ninguna habilidad puede detectar sus movimientos. Encontrarla depende enteramente del destino. Gracias por decirme un montón de tonterías. Jeje Hugh también quiere que System tenga esperanza y adelante siga. La bestia del tiempo no es un mito. Se dice que le encanta tomar el sol en lugares altos. Ron-san tomó el documento y se marchó. Afuera, el sonido del agua corriendo resonó de nuevo, mientras un grupo de zombies se acercaba olfateando. No tenía ningún deseo de luchar y desapareció del hospital, ocultando su figura. Justo cuando ella se marchaba, una pequeña criatura blanca y brillante, de pelo largo, bajó las escaleras. No se sabía cuánto tiempo había dormido allí, pero al despertar, estiró su cuerpo y bostezó, luego saltó hacia un círculo de luz blanca frente a ella, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras tanto, Yan-fan, de camino a buscar a Ron-san, se topó con varios monstruos sin rostro. Estos monstruos son muy difíciles de derrotar una vez que aparecen. Disparó mientras buscaba refugio. Incluso después de cruzar 2 cuadras, todavía no se había librado de las últimas. Lo más preocupante era que un grupo de zombies también lo tenía en la mira. Ron-san estaba sentado solo en el borde de la barandilla del paso elevado, observando al hombre que se encontraba abajo, atrapado entre 2 enemigos pero que seguía luchando con todas sus fuerzas. Parecía una persona sin energía negativa, siempre apasionada y positiva, que nunca se quejaba de su entorno y que nunca se rendía fácilmente. Sistema, no vas a ayudarte. No tiene ninguna habilidad. No durará mucho. Precisamente porque no tiene ninguna habilidad especial, necesita oportunidades tan emocionantes. Ron-san sabía que un gran número de oportunidades para que los Esper despertaran sus poderes se producirían en entornos peligrosos y de alta presión. Como soldado raso, las habilidades y el físico de Yan-fan eran de primera categoría. Si despertara una habilidad, sería como agregarle alas a un tigre. Atrapado entre los monstruos sin rostro y la horda de zombies, Yan-fan se vio obligado a esconderse debajo de un coche. Su intención era dejar que los monstruos sin rostro y los zombies lucharan entre sí, pero calculó mal, ya que entre los zombies con los que se encontró había zombies evolucionados y muy inteligentes. El plan de Yan-fan para sacar provecho de la situación se vio frustrado. La camioneta bajo la que se escondía estaba volcada, y su mano, con la que aferraba el rifle, ya estaba empapada en sudor. No había posibilidad de retirada. 2 horas de lucha lo habían llevado al límite. Con el último cargador de balas, decidió guardar la última para sí mismo. Pero justo cuando estallaron su profundo deseo de sobrevivir y su indignada rabia, sintió claramente que un poder agudo pero desconocido se acumulaba en su interior. Esa energía recorrió su cuerpo, y sintió un fuerte tirón en todas sus extremidades y huesos. Sentía que su cuerpo estaba a punto de partirse en 2, y ni siquiera podía sujetar su arma. En ese momento, los zombies y los monstruos sin rostro se acercaron, y él se convirtió en la presa por la que luchaban. Sus pupilas color ámbar estaban abrumadas por un dolor intenso, y su cordura estaba a punto de quebrarse. ¡Ah! Rugió, liberando finalmente el poder caótico que llevaba adentro. Y al mismo tiempo, los zombies y los monstruos sin rostro que lo rodeaban fueron lanzados hacia atrás por el poder desatado. Observó la escena con incredulidad, levantando lentamente la mano, solo para ver un pequeño tornado girando en la palma de su mano. No podía describir del todo lo que sentía en su corazón. Mi habilidad es viento. Para comprobar su suposición, siguió el método descrito por sus compañeros, que habían despertado sus habilidades anteriormente. Ajustando su respiración y concentrándose, agitó la mano hacia un monstruo sin rostro que comenzaba a levantarse, y en un instante, un muro de viento de 10 metros de altura bloqueó el paso del monstruo. Al ver esto, los delgados labios de Yan-fan se crisparon casi imperceptiblemente.
Tras lanzar otra muralla de viento hacia los zombies del otro lado, aprovechó la oportunidad para retirarse. Tras despertar su habilidad, descubrió que su velocidad al correr era al menos 5 veces mayor que antes, e incluso el viento que generaba a su alrededor podía reponer continuamente su resistencia. Ron-san lo vio dirigirse hacia el búnker y entonces se puso de pie lentamente. Habilidad de viento de rango SS. Su talento y suerte son buenos, el hijo del viento es el tramposo definitivo. Mientras haya viento, no le faltará poder espiritual ni resistencia. Su potencial es ilimitado en el futuro. Sistema, ¿por qué no lo tomas bajo tu protección? Ron-san puso los ojos en blanco ante su sistema. ¿Acaso estoy incubando huevos? Tomándolos bajo mi protección a cada paso. Es guapo. Tiene abdominales de acero, y ni siquiera tienes que ser responsable. Sistema, tus niveles de estrógeno son inestables. Necesitas algunos hombres para regularlos. Si no tienes nada que hacer, hiberna. Eres ruidoso, gracias a la mejora de su habilidad. Yan-fan pronto llegó cerca del búnker de Ron-san. Pero no esperaba que decenas de supervivientes vivieran cerca del búnker. Al observar el entorno seguro de las montañas, que era completamente diferente al de otros lugares, su audaz suposición se volvió aún más clara. Coronel Yan, ¿qué hace usted aquí hoy? Ron-san llegó a la zona segura en las afueras de la fortaleza apenas 30 segundos después que él. Los ojos de Yan-fan se iluminaron al ver a Ron-san. Ron-san, estás aquí, perfecto. Hablemos, informó a Ron-san sobre los detalles de la reunión en la zona militar relativa al plan para acercarla. ¿Cuáles son tus aviones? Puedo llevarte a la zona militar para explicarte todo con claridad. Ron-san miró los ojos limpios y claros de color ámbar del hombre, con una leve sonrisa en los labios. Coronel Yan, en lugar de preocuparse por mí, debería preocuparse más por usted mismo. ¿Acaso su comportamiento actual no implica filtrar secretos militares y encubrir a un criminal? No eres un criminal, dijo Yan-fan con seriedad. De repente, a Ron-san le dieron ganas de burlarse de aquel hombre de apariencia serio. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Y si te dijera que de verdad me llevé a ese niño? ¿Me arrestarías ahora mismo y me llevarías ante la justicia? Yan-fan contuvo la respiración. Realmente no esperaba que Ron-san hiciera eso. Tras pensarlo un instante, negó con la cabeza. No te arrestaré. Creo que tienes tus razones para hacerlo, Y. De todas formas no puedo atraparte. Por primera vez, Ron-san no pudo evitar reír. Yan-fan parecía achicharrado por la sonrisa en sus labios, y todo su rostro se sonrojó con la puesta de sol. Justo cuando los dos estaban uno al lado del otro, mirando la puesta de sol sobre las afueras de la ciudad, oyeron a alguien gritar presa del pánico. Oh no, es muy tarde. ¿Por qué no ha regresado aún el Dr. Lan después de buscar una señal? Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Yeah, 3 años deep, modo mission, now I'm back. Vienen con su movie, un reemplazo de Factory que Track. Ella nos dio risa, mejoró todo el negocio, bla bla. Ta preña, lo siento, firma el papel, no me hables de nada. Recuperando el karma, la riqueza y la salud que les di. El fin del mundo viene, solo necesito cash pa' mí. Cuchillo en mano, no hay drama, solo business. Next level, zombies, bestias, guerra. A mí no me coge ningún Nobel. Invencible mami, la jefa, Ron-san.